Bienvenidos a su segmento LH Entrevistas. En esta oportunidad tenemos al viceministro técnico Francisco Cabrera. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y soy Grecia Ortiz. Con mucho gusto, a sus órdenes y qué gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable. Pues bueno, viceministro, como pues anteriormente habíamos hablado, básicamente el tema de la entrevista es abordar esto del sindicato de maestros, ¿verdad? Que ha sido uno de los temas que se ha vuelto como pues algo frecuente para el Mineduc y todo esto de las reuniones que han tenido en los últimos meses. Precisamente en ese marco quería preguntarle, ¿cómo ha sido ese ambiente cuando se reúnen con los dirigentes del Magisterio Nacional que dirige Joviel Acevedo? Bueno, digamos que lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos poco más de un año de estar en las reuniones formales de negociación del pacto colectivo. Esta semana hemos llegado a la reunión número 44 y digamos que se puede resumir en distintos perfiles de sesiones de trabajo. Algunas han sido bastante tensas, como yo creo que es normal en una negociación, en la medida que negociar significa que hay posiciones distintas que se plantean sobre la mesa y que tratan de llegar a puntos de acuerdo, pero no siempre hay puntos de acuerdo y no es obligado, digamos, de una parte, como sería el caso de la parte ministerial, no es obligado a aceptar la propuesta que viene de la parte sindical y ni al contrario, por supuesto. Entonces, a lo largo de estas sesiones yo diría que ha habido algunas sumamente tensas porque no hay acuerdos y porque también es inevitable separar el entorno, el contexto de lo que está sucediendo, porque esta es una mesa de negociación, pero lo que hemos podido ver es que a lo largo del desarrollo de esta mesa, el sindicato magisterial ha mantenido acciones por fuera de la mesa, como manifestaciones que las hubo, digamos, el año pasado varias, como asambleas que realizan en distintas regiones del país y como sus pronunciamientos, etcétera. Entonces, pues digamos que uno se pregunta si hay una mesa, ¿por qué han actuado todo el tiempo por fuera de la mesa manteniendo una agenda de medidas de hecho que no corresponden? Algunas veces han hecho tomas de direcciones departamentales, lo que perjudica seriamente el funcionamiento del sistema educativo, o han amenazado con paralizar las direcciones. Digamos, eso lo que hace es que genera una tensión, pero también es verdad que cualquier acción que el Ministerio de Educación hace en cumplimiento de su mandato, que tiene que hacer que el sistema funcione, tomar medidas, fortalecer los programas que existen, crear nuevos programas, etcétera, también genera una tensión si el sindicato considera que esas no son medidas apropiadas. Entonces, hay un asunto que es la negociación en sí, los temas de negociación, y otro que es el entorno, que en algunas ocasiones pues va a terminar a la mesa y eso hace que haya unas tensiones. Ha habido otras sesiones que han sido bastante, digamos, tranquilas, nunca diría que relajadas, pero tranquilas, y en las que la negociación ha podido avanzar. Hay puntos de vista distintos, pero se discuten y en algunos casos se tienen acuerdo. Pero bueno, es variable, digamos. O sea, después de 44 sesiones, yo creo que lo lógico es esperar que así fuera, que no todas sean ni extremadamente tensas, ni fueran digamos, tranquilas como uno desearía que todas las sesiones fueran. Eso me lleva a preguntar, ¿quiénes participan en estas reuniones? Me imagino que dentro de ellos se encuentra Joviel Acevedo. Y segundo, preguntarle, pues, ¿cómo lo califica usted? O sea, en el tiempo que usted lleva de observarlo en estos espacios, pues, ¿cómo podría describirlo? Bueno, mire, hay una delegación del sindicato que está efectivamente formada por 3 de sus dirigentes, incluyendo a su secretario general, que es Joviel Acevedo, y hay una delegación del Ministerio de Educación formada por 3 designados, en este caso por la ministra de Educación, que somos la directora del departamento jurídico, 2 viceministros, el administrativo y su servidor, que es el técnico, y algunos asesores, un testigo de honor, que es el viceministro Aldana. Esta es la mesa que se encuentra ahí regularmente
cada semana para negociar este tema, el tema del pacto. Hay que decir que hay otras mesas donde se discuten temas más delimitados. Aparte, o sea, como que por tiene fuera, como segmentado. Exactamente, por fuera la negociación misma del pacto colectivo. Estas son, por ejemplo, la que se denomina junta mixta. La junta mixta es una figura prevista en los pactos colectivos, en todos o en la mayoría de ellos, que tiene el fin de encontrar salidas por medio del diálogo, por medio de acuerdos a conflictos de orden laboral, conflictos específicos, ¿verdad? Y entonces esa es otra mesa que se reúne también cada semana, y hay otra mesa que se denomina mesa técnica, que esa se reúne muy esporádicamente porque tiene un mandato delimitado a cuando hay condiciones de emergencia o de riesgos que pueden poner, digamos, en problemas el funcionamiento del sistema educativo. Y hay otra mesa también que se denomina la mesa del programa PADEP, que es el programa de formación a los maestros que están en servicio. Entonces, digamos que hay 4 mesas, unas constantes, una de ellas bastante esporádica, pero eso lo que hace es que haya una dinámica entonces constante entre las dos partes, aunque no siempre están los mismos representantes en todas, por supuesto, pero el diálogo es permanente. Eso es importante decirlo porque algunas veces he escuchado el señalamiento del lado sindical, por ejemplo, señalando que el Ministerio de Educación no dialoga con ellos o que no los escucha. Pero tenemos 4 espacios en los que nos encontramos y 3 de ellos son muy frecuentes. 2 de ellos son semanales, otro es quincenal y el otro es esporádico cuando sea necesario. Entonces tenemos suficientes espacios de encuentro. Absolutamente. O sea, no se puede decir que no se les escucha. Otra cosa es que no se acojan todas sus propuestas inmediatamente, ¿verdad? Las propuestas hay que discutirlas. Como dije antes, es la naturaleza de una negociación. Y yo creo que eso es muy importante de señalar porque tengo la impresión, y me gustaría dejarlo de esa manera, porque obviamente no he estado en las negociaciones anteriores de otros pactos, como es absolutamente lógico, pero tengo la impresión de que en ocasiones anteriores la negociación no era tal, ¿verdad? Ahora hay realmente una negociación. Hay 2 posiciones distintas y tenemos que llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, pero cada quien tiene sus argumentos y de eso se trata la negociación. Justo mencionó una frase que me pareció muy interesante, que dice que pues, tal vez no era como una negociación como tal. Y precisamente hace algunos días, de parte de ustedes, se mencionó que Joviel Acevedo tenía incluso, pues se fue calificado como un cuasi ministro. ¿Cómo ha hecho para contrarrestar esa parte de toma de poder, incluso que él ha tenido en los últimos años? ¿Cómo ha sido como esa parte de incluso de salir, decir que, pues calificarlo como cuasi ministro y luego posterior a eso, pues sostener esas reuniones justo? Bueno, en realidad ese fue un calificativo que se utilizó recientemente en la presentación del anuncio del aumento salarial. Y es que eso se explica en una serie de prácticas que la dirigencia del sindicato magisterial ha tenido, ahí sí me atrevo a decir, por mucho tiempo, de manera tal que posiblemente ya las han naturalizado, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con la participación en toma de decisiones. Y eso nos lleva justamente al planteamiento de la inconstitucionalidad que ha sido presentada por la Procuraduría General de la Nación a solicitud del Ministerio de Educación, que identifica los artículos en los que se le otorgan al sindicato magisterial funciones que simplemente no le corresponden porque corresponden a la entidad responsable y rectora de la educación, que es el Ministerio de Educación. Como eso está puesto en pactos anteriores, es decir, esos artículos son heredados de negociaciones anteriores. 7, ¿verdad? Hay 7 artículos incluidos en esa inconstitucionalidad. Como eso viene de pactos anteriores, la postura que asume el sindicato magisterial es que esos ya son derechos adquiridos, ¿verdad? Como si fueran temas laborales, que en la lógica laboral sí hay derechos adquiridos, por supuesto, ¿verdad? Pero esto no es materia laboral, esto es en realidad materia de rectoría de la educación, de quién dirige el sistema educativo y bajo qué marco lo hace. Y la ley lo que manda es, la propia Constitución, por supuesto, es el Ministerio de Educación, es el ente rector. Entonces, pero al establecer eso y dejarlo previsto en los pactos colectivos anteriores, lo que ha hecho es que en términos prácticos sí,
digamos, la acción magisterial sindical haya trascendido a espacios en los que se toman decisiones de distinto tipo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera señalar uno que me parece que es muy importante porque tiene que ver con la función final y más importante del sistema educativo, que es educar, provocar que haya aprendizaje, que los estudiantes alcancen las competencias deseadas, que desarrollen las habilidades, que tengan los conocimientos, etcétera. Que es, por ejemplo, el calendario escolar. El calendario escolar es un instrumento clave del funcionamiento del sistema educativo en múltiples sentidos, pero uno de ellos es el mínimo de 180 días efectivos de clase que tienen que alcanzarse. Eso es un elemento crítico. Si no logramos los 180 días, los perjudicados son directamente los estudiantes, sin discusión. Son perjudicados los estudiantes, ¿verdad? Porque le van restando días a la... Exactamente. Entonces, el trabajo del Ministerio de Educación es asegurar que esos días sean efectivos. Y de esa cuenta, esta administración ha tomado medidas como, por ejemplo, reducir, eliminar cuando es posible todo tipo de interrupciones que pueden darse. Algunas podían ser interrupciones bien intencionadas, digamos, ¿verdad? Pero una entidad que quería llegar a capacitar a los maestros de las escuelas en un municipio X, en un departamento X, para enseñarles, por decir una cosa sobre el medio ambiente. No es un problema el tema, la materia de una capacitación de ese tipo. El problema es que si todos los maestros van al mismo tiempo a una capacitación, perdemos uno de esos 180 días de clase. Y si eso que realiza una entidad la realizan muchas, perdemos muchos días de clase. Entonces el ministerio ha dicho, no, esto no se puede. Si hay capacitaciones, las vamos a organizar, deben ser en horarios fuera de clase. Exactamente, porque nuestra prioridad es salvar los días de clase. Pero resulta que el sindicato dice, este viernes hay una asamblea, ¿verdad? Porque y entonces, el tema de sindicato. Porque hay un tema de interés sindical. Y tampoco es que les informen como con tanto tiempo de anticipación, sino que es algo que, digamos, usted los toma de imprevisto. De acuerdo con los pactos colectivos anteriores, incluido el vigente de 2022, el sindicato puede tomar esas decisiones y solamente informar al Ministerio de Educación. Sí, no es como pedir permiso, hacer la gestión y lo demás, sino que ellos toman la libertad y hoy vamos a hacerlo. Exactamente. Y ya. Entonces eso se vuelve una suerte de un poder real que les puede servir para interrumpir el funcionamiento del ciclo escolar frecuentemente, sin limitaciones, ¿verdad? Cada vez que quieran y simplemente bajo el argumento de que van a tener una asamblea donde van a discutir asuntos de interés gremial, sindical, laboral y puede que sea eso lo que se discuta, puede que no, nadie sabe, ¿verdad? Porque y ni siquiera hay una información, digamos, de los temas que van a ser abordados. Entonces, esa es una práctica recurrente, ¿verdad? Y que la estamos mirando constantemente en estos últimos días en particular. Pero a lo que quiero volver es, los más afectados con esas prácticas son otra vez los estudiantes. El proceso educativo aquí y en cualquier parte del mundo, con niñas, con niños, con jóvenes o con adultos o universitarios, cualquier proceso de aprendizaje debe tener una característica muy importante que es la continuidad, la secuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada vez que hay una interrupción, hay un efecto negativo en el proceso de aprendizaje. Esto es como que usted se siente a mirar una película, pero a cada 10 minutos le toquen la puerta y tenga que detenerla, sale, exactamente. Cuando retorna, tiene que volver a conectar, pero puede ser que una interrupción no sea tan breve, sea larga y eso tiene un efecto posterior. Eso tiene que ver con cosas claves, como le decía antes, con el calendario escolar, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de volver el calendario escolar a los tiempos originales. Pero eso ha provocado también una suerte de rechazo por el lado del sindicato magisterial, porque ellos no están de acuerdo en que se cambie, se retorne el periodo escolar a los tiempos en los que ordinariamente se desarrollaba antes de la pandemia. Les quita la posibilidad de que se puedan reunir en el momento que ellos quieran. Sí, exactamente. Sin embargo, lo estamos haciendo sin preguntarles, porque la verdad es que no es materia en la que el sindicato tenga que opinar. Eso es una organización que el ministerio tiene que hacer y que funciona mejor un calendario
más adecuado a los tiempos que tradicionalmente se desarrollaban, porque facilita que los estudiantes terminen el ciclo escolar cuando lo tienen que terminar. Digamos, la experiencia que nosotros escuchamos, por ejemplo, de muchos maestros, es que en diciembre resulta difícil que los estudiantes lleguen a la escuela por muchas razones, y a veces puede ser incluso por mera tradición, ¿verdad? Que no estén dispuestos a llegar. Entonces sí hay un efecto negativo otra vez. Y uno debería entender que esas medidas se tomaron en el marco de la pandemia con razones las que fueran, pero la pandemia ya terminó, entonces tenemos que hacer ya eso. retomar Entonces, la normalidad, ¿verdad? exactamente, Ya, pero le pongo esos ejemplos. Así sí. podía pasarme la entrevista contándole múltiples casos en los que hay manifestaciones de rechazo porque estaban habituados a que el ministerio les preguntaba y si ellos estaban de acuerdo se hacía, si no estaban de acuerdo no se hacía o se cambiaba, lo que fuera, ¿verdad? Pero ahora no. Perfecto. Creo que, y ahora abordando una de las partes más, creo que más llamativas de todo este tema del pacto, es el tema de la confidencialidad. Claro. ¿Creen ustedes que se logre eliminar esa parte de la confidencialidad que dejó pues la administración pasada de Alejandro Yamatei? Mire, nosotros esperaríamos que sí. De hecho, la ministra Girac ha presentado más de una vez recursos legales, los que corresponden, con el auxilio de la Procuraduría General de la Nación, por supuesto, cuando corresponde de esa manera, o de forma directa al propio sindicato magisterial, para levantar la confidencialidad. De hecho, hay recursos legales que no han sido resueltos, están todavía en las más altas cortes del país y que esperaríamos tuvieran una solución al tono de lo que manda la Constitución, que es la publicidad de todos los actos de la administración pública. Es decir, la postura del Ministerio de Educación ha sido siempre, desde esta administración, por supuesto, ha sido siempre que la discusión sea pública y abierta. No tiene por qué ser confidencial, ¿verdad? Eso lo tenemos muy claro y lo hemos reiterado. Y hemos tomado las medidas que tenemos que tomar en el plano legal, ¿verdad? También siendo respetuosos, por supuesto, de las resoluciones que las cortes han emitido y esperando que se emitan las que todavía no han sido emitidas por estas altas instancias. Ahora, la confidencialidad, entiendo, no puede ser levantada unilateralmente. Y lo digo porque muchas veces también uno escucha reclamos hacia el Ministerio de Educación, es ¿por qué ustedes no la levantan? No la podemos levantar unilateralmente porque fue concedida, fue acordada. Ahora necesitamos la venia del sindicato para levantar la confidencialidad. Si el sindicato aceptara, se podía levantar inmediatamente y los recursos que están en las cortes no tendrían materia y podríamos hacer público el proceso de la negociación. Que sin embargo, el Ministerio de Educación, en cumplimiento de la ley, ha hecho públicas las actas de todas las sesiones que se han sostenido, porque eso es otro acto. Lo que es confidencial es el proyecto presentado, digámoslo en términos más prácticos, la propuesta presentada por el sindicato. Pero lo actuado en las sesiones tienen un registro bastante detallado en las actas de cada una de estas sesiones que se pueden obtener, como varios medios de comunicación las han obtenido y varios grupos sociales, por la vía de acceso a la información pública. Entonces, digamos que el ministerio está haciendo las dos cosas, cumpliendo con las dos partes, ¿verdad? El proyecto sigue siendo confidencial, eso no se ha cambiado hasta que las cortes lo digan, pero lo actuado en las negociaciones es accesible y cualquier persona puede conocerlo. Precisamente hace algunos días el STEC dijo que el ministerio estaba desesperado por dividir al magisterio. ¿Qué opinión tienen de eso? Yo diría que el ministerio no tiene ningún interés en dividir al magisterio. Yo diría que el magisterio está dividido desde hace muchos años. Y es lógico porque se trata de un gremio muy grande, de hecho el más grande del país. Pero desde que yo tengo memoria, el magisterio ha tenido ciertas divisiones, ciertas agrupaciones. Por ejemplo, pregúntese por qué en varios departamentos del país las filiales del sindicato mayoritario no existen o son sumamente pequeñas, y hay otros grupos magisteriales que son los que tienen mayor presencia. Eso no es de ahora, eso tiene ya un rato de ser de esa manera. ¿Por qué es eso? Porque hay otros grupos. Dividir al magisterio, pero si hay grupos magisteriales
que critican al sindicato mayoritario, y uno lo puede mirar en cualquier medio de comunicación o en las redes sociales. Eso no es obra de este ministerio, eso viene siendo a través de los años. Entonces yo diría que intentar dividir al magisterio sería algo, digamos, carente de sentido y de interés por parte del Ministerio de Educación, pero lo que uno ve en la realidad es que el magisterio está formado por múltiples grupos. Hay uno que es el mayoritario, o que se identifica como el mayoritario, que es con el que estamos teniendo la negociación, pero este Ministerio de Educación, a partir del liderazgo de la ministra y la orientación que tienen todos los funcionarios del ministerio, es que nuestro deber es atender a todos los grupos, a todas las personas, a todos los ciudadanos. Eso es nuestro deber de funcionarios. De manera que si vienen otros grupos de maestros, sean sindicatos, asociaciones, lo que fuera, clubes, lo que fuera, y quieren traer propuestas al ministerio, nuestro deber es atenderlos, y los atendemos a todos. Puede ser que la dirigencia del STEC considere que eso es intentar dividir al magisterio, pero en realidad es cumplir con nuestro deber. Nosotros no tenemos por qué cerrarle las puertas a nadie. Si alguien viene con críticas, con propuestas de solución, con nuevos proyectos, con lo que venga, es nuestro deber escucharlos, y lo hacemos. Justo también mencionaron otro tema que coincidió con el aumento que se le otorgó al sector educativo, pues a magisterio, ¿verdad? El 5% que ustedes anunciaron, y lo señalaron de migajas, porque mencionan que ellos pues querían más. Entonces, precisamente con eso, las reuniones que han tenido, ellos han planteado esa necesidad como de pues renegociemos, o que no aceptamos eso. No sé cómo ha sido cómo fue la recepción de del aumento que dio el gobierno. Bueno, yo creo que, como vimos en los medios de comunicación, muy rápidamente fue una reacción, yo la calificaría, y ahí sí me permitiría calificarla, de hepática y de no reflexionada. Creo que oponerse a un aumento al magisterio por parte de los dirigentes del sindicato de maestros es francamente una cosa que merece un análisis. Digamos, ¿por qué? En primer lugar, es un aumento, no es un descuento del 5%. Si se hubiera anunciado un descuento al 5% del salario de maestros, uno entendería que su organización se manifestara en contra y vociferara y reclamara, pero es un incremento. Entonces ya eso es un poco dudoso en términos de cuáles son los reales objetivos de esta agrupación sindical. ¿Cuáles son? Si su objetivo es buscar mejoras para el magisterio, bueno, esta es una mejora. Y es una mejora que ya está dada, que ya está ahí, existe. No entiendo la lógica de oponerse a una mejora. Pero bueno, por una parte. Por la otra, yo creo que es inevitable ir a los eventos más recientes en periodos anteriores en términos de dos cosas. En el pasado recibieron el último incremento que está previsto en el pacto colectivo de 2022, un incremento del 3%. 3%, ¿verdad? Y ninguno de la dirigencia magisterial salió a protestar, ninguno salió a reclamar, ninguno dijo que eran migajas, ninguno dijo nada. Lo aceptaron. Era 3, esta vez es 5. En el anterior al del 3%, es decir, en el gobierno anterior, el incremento fue del 5% también. Y nadie protestó, nadie dijo, reclamó. Más bien salieron abrazados con los presidentes, con los ministros, salieron y hubo fotos, se aplaudieron, se tiraron flores. Digamos, eso con los últimos incrementos. Esta vez es 5% y no es menos que las últimas 2 ocasiones. Pero resulta que ahora les ofende, ¿verdad? Entonces, yo creo que el sindicato tendría que explicar a su dirigencia por qué antes no les ofendía y por qué ahora sí les ofende, ¿verdad? Pero yo no veo una lógica allí, más que mi sospecha de que en realidad lo que pasa es que los reales objetivos del sindicato van más allá que el bienestar del magisterio. Pueden tener otro tipo de objetivos que pues habrá que descubrir cuáles son, pero serían los que explican una relación tan apurada, una reacción negativa ante el anuncio que se hizo por parte del presidente y la ministra de Educación. Precisamente después de que otorgaron ese aumento,
y pues con lo que ha pasado en los últimos días, ¿cree que hay algún cambio en la fuerza que tiene el dirigente magisterial Joel Acevedo? Bueno, yo creo que, como en algún momento dije antes, yo creo que el magisterio desde hace mucho rato está muy dividido y creo que la gran mayoría de los maestros del país simplemente no militan en ninguna organización. Posiblemente sus nombres estén registrados en alguna lista de organización sindical, pero no están constantemente viviendo esa lógica orgánica. Creo que la mayoría del magisterio del país prefiere enfocarse en su trabajo, desarrollarlo lo mejor que puede. Y yo puedo hablar de eso porque he pasado muchos años en el sistema educativo, cerca del sistema educativo, mirando, trabajando en campo, igual que la ministra, igual que los viceministros, igual que nuestros directores, gente que conoce el sistema. Y hemos visto eso, ¿verdad? Los maestros en realidad están procurando, la gran mayoría de ellos, cada vez que vamos y vamos con frecuencia a las escuelas, con mucha frecuencia vamos a las escuelas, institutos, etcétera, de cualquier parte del país. Cada vez que vamos lo que encontramos es simpatía del lado de los maestros. Nos hablan de lo que están haciendo, nos cuentan cómo están utilizando los libros de texto, los materiales que se están enviando ahora con efectividad, nos hablan de cómo están avanzando los estudiantes en su progreso, nos hablan de la nivelación de los aprendizajes, que es una innovación que se hizo el año pasado y que ahora está funcionando y que va a seguir funcionando. Entonces, nosotros lo que vemos son maestros que están preocupados por su trabajo y que hacen su trabajo a pesar de las limitaciones que hay, porque nuestro sistema educativo sigue teniendo, en comparación con otros de la región, sigue teniendo muchas desventajas. Es decir, no es sencillo, no es fácil ser un maestro en Guatemala porque hay que enfrentar muchas limitaciones. A veces limitaciones de la escuela que se han ido subsanando porque ahora los programas de apoyo se han incrementado. Se elevó el monto de la gratuidad, se elevó el monto de la valija didáctica que acaba de ser anunciado por la ministra, se elevaron los montos de los otros programas de apoyo. Eso ayuda, pero digamos uno entiende que sí, que sigue siendo una realidad retadora, especialmente cuando en los entornos hay condiciones que pues son igualmente difíciles. Entonces los estudiantes llegan también de ambientes en los que no están las condiciones ideales. Entonces ser maestro es una tarea compleja. Pero yo lo que veo, para no ir mucho más lejos de su pregunta, es yo creo que el magisterio está dividido por razones propias de cualquier organización, pero también veo que hay diversos grupos, hay diversas voces. Unas tienen figuras de sindicatos, otras de asociaciones y otras simplemente son agrupaciones espontáneas. Entonces yo creo que culpar al Ministerio de Educación de provocar la división del magisterio me parece que es más una falacia que cualquier otra cosa. Recientemente el magisterio, pues un grupo salió a manifestar, una marcha, lo informaron el domingo por la noche, se conoció. Y bueno, ustedes publican un mensaje donde dicen que se puede informar de presiones que pudieran estar recibiendo. ¿Hay denuncias? ¿Recibieron denuncias telefónicas de decir, me están obligando, nos están diciendo? Bueno, sí, hemos recibido múltiples quejas, denuncias de distintas partes del país, ¿verdad? Que dicen cosas como si nos están obligando, ¿verdad? O a los que no quieren ir a manifestar les están poniendo una multa. Eso de parte del sindicato. Sí, las quejas dicen que es el sindicato el que pone la multa para los que no quieren ir a manifestar, ¿verdad? Nosotros, desde luego, recibimos esas por múltiples vías, porque en realidad la comunicación llega ahora, francamente, de todos lados, por todos los medios. Redes sociales. Llegan redes sociales, llegan mensajes por el WhatsApp. Es increíble la cantidad de mensajes que recibimos. Tampoco es primera vez que pasa, digamos. Uno entendería que esto también es una práctica que se fue creando a través del tiempo y que ahora está muy estructurada. Pero digamos, sí hay quejas donde se indica eso, ¿verdad? Nos están obligando, el dirigente municipal nos vino a decir que era obligación, que tenemos que ir, etcétera. Entonces, sí, hay quejas, se están revisando, las vamos a tratar de individualizar porque, pues, digamos, en realidad esto no es un tema que esté focalizado en algún lugar. Esto parecía ser una práctica
general que se usa en cualquier parte del país y por supuesto no es un medio legítimo, menos para una organización sindical cuyo trabajo es proteger derechos, no agredir a las personas y menos a su propio gremio. ¿Y qué consecuencias tienen, por ejemplo, ese tipo de denuncias? ¿Para ustedes van a accionar de alguna manera en específico? Sí, la verdad es que tenemos que hacerlo con la venia de los denunciantes, ¿verdad? No podemos simplemente decirlo nosotros porque realmente no somos los agredidos, no somos los afectados. Pero sí, contactamos a las personas que han presentado las quejas para saber, conocer más en detalle y saber si hay un elemento que puede convertirse en una denuncia formal. Pero eso es muy importante porque yo creo que es necesario que el país también aprenda a que no se pueden seguir haciendo cosas solo porque se han hecho en el pasado, que eso no legitima, ¿verdad?, las prácticas que son inapropiadas. Y nuestro sistema educativo lamentablemente ha tenido muchas de esas prácticas inapropiadas que se han ido volviendo parte del sistema. Por eso, la preocupación central de esta administración en realidad no es si estamos o no de acuerdo con el sindicato. Digamos, eso es parte de lo que tenemos que ver. Pero la preocupación principal es dejarle al país un sistema educativo nuevo, reestructurado, ¿verdad?, que funcione bajo las lógicas que debe funcionar, incluyendo el cumplimiento estricto de la ley en todos los procesos. Y no me voy a salir del tema, pero sí quiero mencionar que hay procesos que respaldan esto que estoy diciendo, como los procesos, por ejemplo, de selección de maestros. Las convocatorias de selección de maestros que estamos haciendo han recuperado o instalado una lógica de mérito y de selección transparente, que es muy importante, muy, muy importante, y que vemos que está teniendo cada vez mayor credibilidad dentro de los propios maestros, que es importante de mencionarlo. Y voy a dar un dato nada más para reforzar lo que estoy diciendo. En la convocatoria para puestos 021, ¿verdad?, que en realidad es una invitación a participar, digamos, le llamamos convocatoria para facilitar la comunicación, entendiendo que las convocatorias son las que se hacen para puestos 011, pero digamos la invitación o convocatoria que hacemos para los puestos 021. El año pasado hicimos una en marzo que tuvo 52,000 participantes, es decir, hubo 52,000 docentes que aplicaron a esa oportunidad de ser seleccionados. En la que acabamos de terminar hace 2 semanas, es decir, inicios de mayo, hubo 77,000 participaciones. Es decir, aumentó en 25,000 participaciones. Entendemos que eso lo que significa es credibilidad en el sistema de calificación y selección de los docentes. Ahora es el sistema el que nos dice, el punteo que cada uno tiene, nos dice quién es el primero, el segundo, el tercero, y todos los que han participado y cualquiera que lo quiera ver puede ver ese orden. De manera que no hay manera de que quien quedó en 10º lugar pase al primero automáticamente porque es amigo de alguien, porque conoce a alguien, porque pidió un favor, lo que sea. Eso no puede pasar. No puede pasar porque el sistema no lo permite y porque si de alguna manera tal cosa llegara a suceder, todos los demás se darían cuenta, ¿verdad? Porque les afectaría. Diría, usted ya no es el número 1, ahora es el número 2 porque otro pasó al número 1. ¿Verdad? Y eso lo que significa es transparencia, criterios de selección de docentes que se basan en que los mejores, los que tienen los mejores requisitos, los que llenan mejor las calidades, sean los que ingresen al sistema. Ya casi para ir terminando por este tema del pacto colectivo, tengo entendido que además del aumento salarial hay otros temas económicos aspectos económicos que también se discuten, pero no sé si podríamos hablar algo acerca de eso. También. Mire, digamos que podría referirme, para no precisamente hablar del proyecto que es el que está en confidencialidad, podría referirme, por ejemplo, al pacto anterior, al pacto vigente, que tiene varios otros elementos que tienen implicaciones económicas más allá estrictamente del salario. Uno de ellos son los bonos, ¿verdad? Que los bonos que se llaman únicos y que eso, pues, digamos, también tiene un sentido que se llamen únicos, ¿verdad? Entendería uno que no puede haber tantos otros, sino estos bonos también que se pagan en junio y en diciembre, a los cuales también se anunció
un incremento por parte del presidente y la ministra. Están estos, pero también hay otros incluidos en pacto de colectivos anteriores. Uno de ellos es, por ejemplo, el beneficio que obtienen los maestros que están en servicio y que cursan el programa PADEP, que es el programa de formación a los maestros en servicio que se hace con la Universidad de San Carlos. Digamos, si un maestro termina ese programa que tarda 2 años, que le da un título universitario que es de nivel técnico, un profesorado, obtiene un bono, ¿verdad? Por haber concluido y porque se entendería que, bueno, terminó los estudios, ahora es un maestro mejor calificado. También está incluido ese bono, por ejemplo, ¿verdad? Y hay algunos otros, como el magisterio tiene un programa que le presta servicios de salud, ¿verdad? Y ese es un programa que viene posiblemente de hace 15 años, posiblemente una cosa así. Entonces, por ejemplo, en el pacto anterior está considerado que ese beneficio se mantenga y eso también tiene una implicación económica. Entonces, digamos que sí, además del salario propiamente dicho, hay otros temas que implican beneficios económicos. Pasemos a la parte de cómo va, pues tal vez si nos puede contar un poco acerca de cómo, pues si considera que están cumpliendo con el tema de las metas de remozamiento de escuelas y el resto de programas que tienen, pues que tiene el ministerio, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo creo que lo primero que había que decir es que 2024 fue para nosotros un año muy retador, pero al mismo tiempo, como suele ser del primer año de una administración, pero al mismo tiempo fue muy satisfactorio porque hubo metas importantes que se alcanzaron. Y en lo que va de este año, que sería el primer cuatrimestre ya concluido, también, digamos, hemos tenido, diría, avances importantes en los temas sustantivos. El Ministerio de Educación ha dividido en 3 grandes ámbitos sus intervenciones, en aquellas que queremos dejar un resultado y una realidad que sea fácilmente reconocible en términos de lo que había antes y lo que va a quedar después. Estos son el tema de la infraestructura escolar y las condiciones en las que están los centros educativos. Ahí digamos que el programa líder es el de los remozamientos escolares. El año pasado nos propusimos una ambiciosa meta de 10,000 y logramos superarla hasta los 11,500. Este año hay otra meta de 10,000. Hemos empezado el primer cuatrimestre con 3,000 nuevos remozamientos, 4,000 nuevos remozamientos que están en curso ahora mismo, terminándose, de manera que entre los del año pasado y los de este primer cuatrimestre vamos a estar superando los 15,000 remozamientos realizados. Francamente, eso es muy bueno, pero nos queda todo el resto del año para alcanzar otros 10,000, digamos, en el global de 2025. Lo que nos daría que entre 24 y 25 habremos superado los 20,000 remozamientos en escuelas del país. Eso francamente es muy importante. No es lo único, ¿verdad? No, eso me gustaría subrayar, no es lo único. A la par hay otros procesos, ¿verdad? Hay procesos de construcción de escuelas que se hacen a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado que pertenece al Ministerio de Comunicaciones. ¿De eso también tienen meta, perdón? Con el tema bueno, hay una meta presidencial que es al final del periodo, ¿verdad? Que tiene que ver con la construcción de institutos regionales con un enfoque técnico laboral. Eso está en curso también, ¿verdad? Entonces, digamos, hay otros elementos, pero digamos, no, como dije que eran 3 elementos para no detenerme tanto en cada uno. Uno de ellos es el de las condiciones, ya lo digo, ¿verdad? Que haya cocinas, construir cocinas en las escuelas para que se pueda facilitar la preparación de los alimentos, que es también muy importante que los niños coman en escuela en vez de estar llevando las bolsas a casa donde se diluye el efecto. Por una parte. El otro es el tema de la mejora de la calidad de la educación. Es el otro gran ámbito, ¿verdad? Entonces, infraestructura, mejora de la calidad, que es lo que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Cómo logramos mejores aprendizajes? Entonces, el año pasado hicimos cosas importantes como la creación, el diseño, el desarrollo de la estrategia de nivelación de los aprendizajes,
que la mencionamos muy frecuentemente porque es en verdad un esfuerzo de alta calidad técnica con los más recientes conocimientos que hay en el mundo de la educación, de la pedagogía, sobre cómo aprenden a leer y a escribir los niños, y que está enfocado en recuperar las carencias que se generaron a partir de la pandemia, pero también en el caso nuestro, digamos, el sistema educativo que ha tenido carencias de ese tipo por mucho tiempo. Es decir, hemos tenido una deficiente educación en términos de enseñar a leer y a escribir. Bueno, entonces hicimos esta medida. Pero al mismo tiempo se tomaron todas las previsiones para que este año pudiéramos arrancar con los libros de texto en las escuelas. Todas las escuelas lo recibieron. Si alguna no lo recibió es por alguna situación excepcional, algún factor específico, pero en general los libros están, y eso es muy importante. Los libros de texto hacen diferencia en términos del aprendizaje. Eso aquí y en cualquier país del mundo. Por eso siguen siendo un recurso utilizado en la gran mayoría de los sistemas educativos del mundo. Pero es muy funcional, especialmente en contextos como el nuestro, donde, digamos, puede presentarse un fenómeno climático que nos obliga a cerrar escuelas por una semana en una región del país. Si los niños tienen los libros de texto, es mucho más sencillo para un maestro orientar las actividades que tienen que hacer, orientar las lecturas que tienen que hacer, ¿verdad? Y que cuando regresen no vengan absolutamente desconectados de lo que estaban aprendiendo antes. Eso, entonces sí cumplen una función, por ejemplo. Pero bueno, hemos tomado otras medidas importantes, ¿verdad? Ahora mismo estamos trabajando en la preparación de la política de transformación digital, que va a ser presentada en muy pocas semanas. Esta es una política muy importante porque lo que pretende es, y va a lograr de hecho, que todos nuestros estudiantes del diversificado comiencen a tener una educación que incorpore las competencias digitales. Y eso es, en el mundo de hoy, es fundamental. Una vez lo hagamos con el ciclo diversificado, vamos a pasar al ciclo básico, donde también hay un enfoque distinto, pero que también es desarrollo de competencias digitales. Entonces hay toda una política bien organizada para hacer este proceso que ya está en curso, ya se está desarrollando, ya hay institutos que están recibiendo los equipos de computación que van a utilizar, que ya algunos incluso los están utilizando, pero vamos en una directriz, no es entregar computadoras por aquí y por allá, es una política bien organizada que tiene propósitos específicos y valdría la pena en otro momento abordar ese tema. Luego estamos tomando medidas como, por ejemplo, una muy relevante: trabajar con los centros educativos de secundaria, de diversificado en particular, que consistentemente han tenido malos resultados en las pruebas estandarizadas de graduandos. Eso es una medida importantísima. Allí se ha invitado a 400 centros educativos del país, entre públicos, privados, por cooperativa, para que sus docentes participen en un proceso de preparación y de fortalecimiento con el Ministerio de Educación para mejorar sus resultados en las pruebas de graduandos. El proceso ha sido tan interesante que finalmente no estamos atendiendo 400 que invitamos, estamos atendiendo arriba de 500 centros educativos que mostraron interés. Eso realmente es un aliciente muy valioso, porque habla de que estos centros educativos tienen interés en mejorar sus resultados. Y es lo que le decía antes, un maestro por definición lo que quiere es trabajar bien y que sus estudiantes alcancen los resultados. Y aquí se vuelve a comprobar. Invitamos a 400 y estamos atendiendo más de 500. Eso es un elemento muy importante. Por ejemplo, entonces, ¿qué significa? Que esperamos tener un impacto cercano, próximo, en los resultados de graduandos a partir de que los claustros docentes de estos centros educativos tengan mejor. Y me pasaría la mañana hablándole de otros procesos. El cambio curricular que viene en curso, etc. Entonces tenemos mejorar la infraestructura, mejorar la calidad de los aprendizajes. No quiero dejar de mencionar la preparación de la nueva carrera de magisterio, que también está en curso y esperamos que el próximo año pueda iniciarse ya en prácticamente todo el país. Y el tercer gran pilar del trabajo de esta gestión es retomar la rectoría del sistema educativo, ¿verdad? Transparentarla, fortalecerla y hacer que funcione. Es decir, la gestión del sistema educativo. Bueno, esos tres, y en eso avanzamos. Perfecto. Ya, para concluir, no sé si quiere añadir algo más, tal vez algún mensaje para el magisterio. Sí, claro. Yo creo que algo que debería mencionar es que
pienso que es muy importante que los maestros y las maestras tengan a la mano distintas fuentes de información. Eso es muy importante. El fenómeno más difícil con el que nos hemos enfrentado en esta administración es la constante desinformación, la mentira frecuente que distorsiona lo que está pasando, distorsiona lo que el ministerio está haciendo o lo que está buscando y que confunde, porque eso también lo hemos podido mirar, confunde al magisterio, confunde a la ciudadanía en general, confunde a la población. Pero como nos interesan en particular maestros y maestras que son el gran equipo del sistema educativo, yo lo que quisiera es decirles, cuidado, no todo lo que se publica es cierto, no todo lo que dicen redes sociales es cierto. Acuérdense que ahora con la inteligencia artificial se producen muchos materiales que pareciera que las personas que ahí aparecen están efectivamente diciendo una cosa, pero eso no necesariamente es verdad. Entonces, la desinformación es un enemigo de la institucionalidad, de la legalidad, de la buena práctica y es un enemigo del sistema educativo. Entonces, quisiera alertarlos y decirles que si cuando quieran saber del Ministerio de Educación, busquen las fuentes oficiales. El Ministerio de Educación tiene su página web, tiene sus redes sociales y comunica constantemente. Así que no debe haber falta de información. Y cuando tengan dudas, busquen a los funcionarios de las direcciones departamentales, nuestros directores y directoras departamentales, o nos busquen directamente en el nivel central del Ministerio de Educación, donde siempre con mucho gusto los vamos a seguir atendiendo. Muchísimas gracias, viceministro. Gracias a ustedes por seguir la entrevista. Creo que son temas bastante interesantes, sobre todo por el tema del pacto colectivo, que es uno de los aspectos que han manejado desde los últimos meses, ¿verdad? Entonces le agradecemos mucho. Esperamos contar con su presencia en más adelante, tal vez para conocer más cómo han ido avanzando estos puntos. Y nuevamente, bienvenido y gracias. Con mucho gusto, a la orden siempre, y más bien les agradecemos del lado del Ministerio de Educación por la posibilidad de comunicarnos con la población de esta manera. Gracias.